Sintonía para recibir al politólogo Javi Morante, que viene dispuesto a hacernos reflexionar una vez más. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Política y actualidad desde la óptica millennial, que no analizamos solos hoy, porque él es autor del blog Morante Millennial y también de los perfiles en redes sociales @2precarios, junto al sociólogo Alberto Ortiz, que no se ha querido perder una de estas últimas citas ya de la temporada. Albert, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, contento de estar aquí con vosotros. Venga, pues de nuevo con los dos, con la plantilla de 2 precarios al completo, pues analizamos la actualidad de los últimos días, que nos lleva a hablar de una frase que pronunciaba ni más ni menos que Antonio Banderas. No voy a hacer spoilers, vamos a escucharle. Esto es un poquito duro de reconocer, pero hubo unas encuestas en unas universidades, creo que fue en Andalucía, y el 75% se les preguntaba qué querían ser, ¿no?, cuando salieran de la universidad. El 75% de los estudiantes querían ser funcionarios. Esa misma encuesta se había hecho en los Estados Unidos y el 75% querían ser emprendedores, es decir, dueños de sus propias vidas, y no querían estar en ninguna oficina, con un jefe por arriba, querían tener una idea, agarrar unos cuantos amigos, desarrollarla y pelearse a por ella. Y así surgen los Facebook y los Googles y los Macs y toda esa historia, ¿no?, con ese espíritu, ¿no? Con un 75% de gente que quiere ser funcionario no se hace país. Se hace país con gente que se la juega. Bueno, pues parece que hasta los actores se meten en esto de la política, de la economía. Antonio Banderas tiene claro que aquí el 75% de los estudiantes quieren ser funcionarios, lo considera una mala noticia frente al 75% que dice en Estados Unidos prefieren ser emprendedores. Primera reflexión tendríamos que hacer sobre los datos, que suenan un poco lanzados de cuñado. Sí, sí. Sí, bueno, Antonio Banderas se precipita un poco al esbozar pues estas estadísticas y yo quería empezar pues esto, ¿no?, reflexionando sobre los datos y nada, simplemente comentar que, pues, por ejemplo, Borja Monreal, en su libro titulado Ser pobre, ya nos dice, ¿no?, que Estados Unidos solo alberga un 6,6% de trabajadores que practican el autoempleo. España, en contraposición, ese porcentaje se sitúa en el 17,9%, siendo España el octavo país de la OCDE según ese parámetro, ¿no? Por lo tanto, este relato exportado del emprendimiento se convierte en una narrativa poco fidedigna de la realidad. Vale, y aparte esto es mentira, eso, porque tenemos el triple de emprendedores que en Estados Unidos, para resumirlo. Sí, sí. exacto, efectivamente, ¿no? Cosa que, bueno, hay que destacar y sería bueno que se pudiera intentar visibilizar de manera más asidua. Y aparte de eso, también quería comentar que cuando hace referencia a Facebook y a Google, a mí me venía en mente un estudio de María Mazzucato que relata las gigantescas inversiones públicas que se han hecho, por ejemplo, para hacer posible la materialización del iPhone. Y a propósito de este estudio, César Rendueles nos dice, ¿no?, cómo en la bibliografía de Steve Jobs no se hace ninguna mención a estas ayudas públicas, pero han sido precisamente estas ayudas públicas las que han ayudado a que Apple pudiera pues llegar al mercado y poder consolidarse, institucionalizarse, ¿no? Por lo tanto, ya para finalizar, a propósito de los datos, pues sería bueno tomar cierta calma con algunas afirmaciones y con algunas informaciones para no caer en equívocos. Pues datos falsos aclarados, lo primero, Javi. Sí, sí. Yo tengo algunos datos más, porque ya sabemos que los datos son increíblemente relevantes y la gente, una vez escucha los datos, ya acaban convencidísimos. Los datos, los políticos lo saben muy bien. Los datos son súper importantes. En la campaña la gente los escucha mucho y gracias a los datos se cambia totalmente la dirección del sentido de la opinión. Claro, estaría bien que fuera verdad. Pero es mentira, ¿no? Eso de dato mata relato daría para otro día, pero eso es mentira. Desgraciadamente, bueno, eso es otro debate. Pero aquí aún así traigo un par de datos. El sueldo medio del funcionario en España en el 2020 era de 2.884,7 euros.
el sueldo medio en el sector privado era de 1.818,6, es decir, 1.000 pavos menos. Y si nos ponemos a hablar de las condiciones laborales en el sector privado y en el público, creo que no acabaríamos nunca. Está claro porque esos estudiantes andaluces de universidad preferían el 75%, si es que eso es verdad, que no lo sabemos, estudiar trabajar en la administración, porque las condiciones son mucho mejores y te garantizan, y la peña lo que quiere es no tener que realizarse a través del trabajo, sino vivir dignamente para poder realizarse de otras maneras. Siempre cuando se pueda. Y dinero suficiente. Claro, el sueño americano de ser un emprendedor. Bueno, y aparte los datos que ha dado Albert, yo tengo aquí alguno más relacionado con esto. La lista de los que encabezan la tasa de autónomos, ¿no? Grecia es el primero con un 34% en el 2021, el año pasado, con 34,1%. Turquía el segundo, 32,7%. México, 31,5%. Y bueno, el último de esta lista de 9 es Portugal con el 17%. Aquí están, por cierto, los PICs que se llamaban en la crisis del 2008. Portugal, Italia, Grecia, España. Exacto. Y también estaba Irlanda, pero aquí no anda, no sé dónde estará. Y Estados Unidos el 6,3 en 2020. ¿Qué es esta mierda? O sea, ¿no se supone que Estados Unidos son tan emprendedores? A ver si es que al final el deterioro del Estado es lo que determina el porcentaje de autónomos y de emprendedores. A ver si es que es eso al final. No sé, Antonio Banderas. Aparte, un tema que no tiene mucho que ver. Antonio Banderas, ¿cuánto hace que no hace una puta película? O sea, ¿cuándo se puede dejar de considerar actor a una persona que hace 40 años, estando viva, que no hace una peli? No sé. Bueno, ese otro dato. Y esto, ¿no? Y aquí tengo una frasecita que me gustaría plantearos, a ver qué opináis. Y para debatir aquí un poco. La triste revalorización de lo público por la precariedad de lo privado y no por el valor intrínseco de la administración. Es decir, valorar más la administración precisamente porque lo privado es una mierda, no porque el Estado o lo público sea bueno. Pero no fue siempre así. La creación de aquello público por el fracaso de lo privado, la superioridad de la suma de las partes ante o frente a la individualidad. Pues eso. Mi reflexión es, la creación de lo privado es necesaria sobre todo para llegar a todos, porque al final, de lo público, perdón, lo privado, pues no todos llegamos o llegan. Claro, así es, y además es súper importante el hecho de recalcar que gracias a que existen recursos privados universales e incondicionales, la gente puede educarse, puede curarse, puede también tener un juicio justo. Ojalá también tengamos la oportunidad el día de mañana de tener una vivienda justa y no pasar, ¿no?, por los marcos del mercado que muchas veces nos excluyen, ¿no? Cuando preparábamos esta sección, sin duda pensábamos, ¿no?, en los vaivenes económicos de los 70 y los 80 y cómo las propuestas económicas que se llevaron a cabo fragmentaron el mercado de empleo y provocaron que fenómenos como la estabilidad, la seguridad y la certidumbre pues quedaran mermados y que estos fenómenos casi desaparecieran. Incluso me gustaría visibilizar el sector bancario porque yo alguna vez he escuchado que aquella persona que empezaba a trabajar en banca en los 80 y los 90 era casi ser como un funcionario. ¿Por qué? Porque era un sector que estaba gobernado por esa certeza, ¿no?, esa seguridad. Y ahora nos encontramos que anualmente los bancos consiguen grandes beneficios, pero que utilizan estos beneficios para pagar indemnizaciones, y despedir a los trabajadores. Y esto lo hemos visto con Unicaja y el Santander, ¿no? Por lo tanto, bueno, es importante destacar que opositar o intentar o tener en mente el hecho de convertirse en funcionario es la posibilidad para garantizar pues esa seguridad, esa certeza, esa protección que actualmente, desafortunadamente, el mercado privado no puede proveer. Sí, yo por mi parte 2 ideas muy rápidas. Este mito de que el aumento, la expansión de lo público deteriora o reduce lo privado, la posibilidad de medrar la libertad individual, esto es una chorrada. La garantía o el desarrollo del Estado, en las formas que sean, garantiza el desarrollo individual. No lo limita, sino al revés. Esto es importante, creo. Y por otro lado, un comentario personal. Yo voy a empezar a opositar, posiblemente ahora en cosa de un par de meses,
Y hay que decir que es jodido ponerse a opositar seriamente, depende de qué oposiciones, porque supone no tener otros ingresos, o si estás currando y estudiando a la vez, opositando, pues es difícil que apruebes, lo tienes más jodido y tal. Al final también es un acto, hasta cierto punto, elitista, ¿no? Y hay unas oposiciones tan jodidas que son a tan largo plazo que solo se lo pueden permitir gente con pasta. Podemos hablar de las que están relacionadas con la adjudicatura, jueces fiscales, etcétera, que por cierto han salido becas, y eso es algo bueno. En España han salido becas para todos aquellos que estudian para jueces y fiscales. Es algo necesario, pero también en otros sectores. Y entonces también aclarar esto, que no todo el mundo se puede permitir el opositar. Y eso es injusto, porque como hemos dicho, lo privado tiene una carencia de unas garantías y de unas condiciones dignas muchas veces, no todo, no siempre, por suerte, pero muchas veces sí, y lo privado, pues lo público en principio no. Y entonces, ¿por qué estos chavales preferían irse a la administración pública? ¿Por gusto? No, porque le garantizaba una serie de, un bienestar en general, que lo privado no. Pues ahí dejamos la reflexión para el sector privado, en este caso, y bueno, y para el propio Antonio Banderas, que no nos escuchará, pero bueno, que se lo piense otra vez 2 veces antes de lanzar datos así tan alegremente. Nos vamos despidiendo, no hay tiempo para más. Javi Morante, politólogo, Alberto Ortiz, sociólogo, ambos las 2 patas de los perfiles @2precaris en redes sociales. Gracias por haber estado una vez más con nosotros aquí reflexionando sobre la actualidad y la política, y nos encontramos en un par de semanitas. Que vaya bien. Que vaya muy bien. Un abrazo, gracias.